En una noche de 1914, un destacamento federal entró a un tramo de sierra para limpiar la zona. A la hora, ya no había destacamento. Solo silencio, sangre oscura sobre la piedra, y un informe que decía algo imposible. Hubo fuego desde 3 direcciones, pero no se vio a nadie. Imagínate el norte de México en esos años, el país partido como una tabla vieja, con clavos salidos por todas partes. Un día mandaba uno, al siguiente otro. Los trenes iban cargados de soldados, de maíz requisado, de heridos que gemían bajo mantas ásperas. En los pueblos, la gente aprendió a no mirar a los ojos a nadie con uniforme, porque el color podía cambiar, pero el hambre y el miedo eran los mismos. Esa noche, el aire olía a mezquite y a polvo caliente que no se enfría ni con luna. La sierra, cerca de un paso que los mapas marcaban con un nombre seco, Cañada del Venado, parecía demasiado tranquila. Y en la Revolución, cuando algo está demasiado tranquilo, es porque alguien está respirando bajito. El teniente que iba al frente se llamaba Tomás Ledesma. No era un muchacho, tenía bigote recortado, botas buenas, y esa mirada de quien ya vio cosas que no se cuentan en cartas. En su bolsillo llevaba una libreta pequeña, de tapas negras, donde anotaba lo que no quería olvidar, o lo que temía que algún día le pidieran explicar. Iban 11 hombres. No era una columna grande, no era una operación de gloria, era una de esas salidas que se hacen para que el coronel pueda decir, se patrulló, se aseguró, se castigó. Los federales avanzaban en fila, con los cascos de los caballos golpeando piedra y tierra dura. Cada sonido rebotaba en la cañada como si la sierra lo devolviera con burla. Ledesma levantó la mano, y la fila se detuvo. El silencio cayó de golpe, como si alguien hubiera apagado el mundo. Solo se oía el resuello de los animales, y, muy lejos, un coyote que no terminaba de decidir si aullar o callarse. ¿Por qué se detuvo? Porque había algo que no cuadraba. No era una huella, no era un disparo, era la ausencia. Ni un pájaro, ni un insecto, ni ese ruido mínimo de ramas que siempre hay cuando el viento se cuela. Nada. Uno de los soldados, un recluta de cara lampiña, murmuró una oración. Otro escupió al suelo, como si con eso pudiera marcar territorio. Ledesma no dijo, tengan miedo, pero lo pensó. Y cuando un oficial piensa eso, el miedo ya está caminando entre los hombres. Siguieron. La cañada se estrechaba. A la derecha, matorral espinoso. A la izquierda, una ladera de piedra con sombras negras. La luna estaba alta, pero la sierra sabe esconderse incluso bajo la luna. Los federales llevaban rifles Mauser, algunos con la madera gastada por manos ajenas. Un par cargaban carabinas viejas, de esas que pasan de guerra en guerra como si fueran maldición heredada. Y entonces, el primer disparo. No fue una descarga. No fue una balacera de cantina. Fue un solo trueno seco, limpio, como si alguien hubiera golpeado una campana de metal. El soldado que iba tercero en la fila se dobló sin gritar. Cayó de rodillas, luego de lado, y su rifle chocó contra la piedra con un sonido que pareció demasiado fuerte. Antes de que alguien pudiera entender, otro disparo, desde el lado contrario. Un caballo relinchó, se encabritó, y el hombre que lo montaba se fue hacia atrás como si una mano invisible lo hubiera jalado del pecho. Ledesma gritó órdenes. ¡A cubierto! ¡A la ladera! ¡Fuego! Y sus hombres obedecieron como se obedece cuando el cuerpo se mueve antes que la cabeza. Pero, ¿a quién le disparas cuando no ves a nadie? Los federales soltaron una lluvia de tiros hacia las sombras, hacia el matorral, hacia la piedra. Las chispas saltaron donde las balas pegaban. El olor a pólvora llenó la cañada. Los caballos pateaban, nerviosos, como si olieran algo que los hombres no podían oler. Y el fuego enemigo no era continuo. No era el caos de una emboscada común. Eran disparos espaciados, fríos, con un ritmo que daba escalofríos. Uno, pausa, otro, pausa. Como si alguien estuviera contando. Cada 10, 15 segundos, caía alguien. Un tiro al cuello, un tiro al pecho, un tiro que apagaba una voz antes de que pudiera convertirse en grito. Ledesma se pegó a una roca. Sacó su pistola, inútil a esa distancia, y asomó apenas la cabeza. Nada. Solo sombras, solo piedra, solo el matorral quieto. ¿Dónde están? Alcanzó a decir, más para sí que para los demás. Y ahí vino lo peor. El silencio entre disparos. Porque en ese silencio, los hombres escuchaban su propia respiración.
y la respiración se vuelve delatora. En ese silencio, el miedo se mete en la garganta y la aprieta. Un soldado disparó tan cerca de otro que le arrancó astillas a la roca junto a su cara. «¡No tiren a lo pendejo!», gritó alguien. Pero ya era tarde. Cuando el enemigo no se ve, el enemigo se vuelve todo. 4 minutos, tal vez 5. En una emboscada, eso es una eternidad. Y de pronto, se acabó. No hubo retirada. No hubo gritos de victoria. No hubo pasos corriendo. Simplemente, el fuego cesó como si alguien hubiera cerrado una puerta. Los federales se quedaron apuntando a la nada, esperando el siguiente tiro que no llegó. Los caballos seguían inquietos, pero el aire se había vuelto raro, como si la cañada estuviera conteniendo el aliento. Ledesma ordenó retroceder. No era cobardía, era instinto de supervivencia. Arrastraron a los heridos como pudieron. Uno sangraba por la boca y trataba de hablar, pero solo salía espuma roja. Otro apretaba su propio brazo, donde la bala le había abierto un agujero limpio, casi quirúrgico. Mientras se retiraban, cada hombre miraba por encima del hombro cada pocos pasos. Esperaban ver una silueta, un sombrero, un brillo de metal. Algo. Cualquier cosa que hiciera que el miedo tuviera forma. Pero no hubo nada. Llegaron al campamento federal cerca de la medianoche. Un campamento improvisado, con fogatas bajas para no delatarse, con ollas negras y café aguado. El mayor a cargo, Ernesto Salgado, los recibió con la cara dura de quien no quiere problemas. ¿Y los demás?, preguntó. Ledesma tragó saliva. Quedaron 3 muertos. No pudimos. No terminó la frase, porque en la guerra, decir no pudimos es abrir la puerta a un castigo. Salgado lo miró fijo. ¿Quién los atacó? Y ahí estaba la pregunta que nadie quería contestar. Hubo fuego desde 3 direcciones, dijo Ledesma, eligiendo cada palabra como si caminara sobre vidrio. Pero no se vio enemigo. El mayor frunció el ceño. ¿Cómo que no se vio? Ledesma sintió el impulso de decir la verdad completa. Que los disparos parecían venir de la piedra misma, que el ritmo era demasiado perfecto, que los caballos se negaban a mirar hacia cierto punto como si ahí hubiera algo. Pero se contuvo. En el ejército, la verdad que suena a superstición te convierte en un problema. Esa misma madrugada, Ledesma escribió su parte. Lo hizo con letra firme, sin adornos, como se escribe cuando uno quiere que el papel parezca más fuerte que el miedo. Ese documento, según copias que circularon años después en manos de un archivista de Zacatecas, decía algo así. En cumplimiento de orden de reconocimiento en sector serrano, se avanzó por Cañada Estrecha. A las 21:40 se recibió fuego de fusilería desde flanco derecho, izquierdo y retaguardia. Se registraron 3 bajas inmediatas y 5 heridos. Se respondió con fuego, sin observarse presencia del enemigo. No se localizaron posiciones. El fuego enemigo fue de carácter intermitente, con alta precisión. Se ordenó repliegue para evitar mayores pérdidas. Seco, limpio, burocrático. Pero lo que no decía el parte era lo que vino después. Al amanecer, Salgado mandó un grupo reforzado para recuperar los cuerpos. No por compasión, sino por disciplina. Un ejército que deja a sus muertos en el monte pierde algo más que hombres, pierde autoridad. El sol apenas empezaba a pintar de naranja las piedras cuando llegaron al lugar. La cañada estaba igual, el matorral igual, la roca igual, como si la noche no hubiera pasado por ahí. Pero donde debían estar los cuerpos, no había cuerpos, solo manchas oscuras sobre la piedra, sangre seca, pegada como barniz, y un par de casquillos viejos, de un calibre que no coincidía con la munición estándar que llevaban los federales. Los hombres se miraron entre sí. Uno se persignó, otro soltó una risa nerviosa, de esas que salen cuando el cerebro no sabe qué hacer con lo que ve. «Se los llevaron», dijo alguien. «¿Quién?», respondió otro, y la pregunta quedó flotando, sin dueño. Buscaron huellas. En tierra blanda, cerca de un mezquite, encontraron marcas confusas, como si alguien hubiera pisado con suela gastada, pero solo 2 o 3 pasos. Luego, nada. La piedra se tragaba cualquier rastro. No había señales de arrastre. No había sangre en línea, como cuando arrastran un cuerpo. No había ramas rotas. No había nada que explicara cómo desaparecen 3 hombres muertos en una cañada cerrada, sin que nadie vea ni oiga. El mayor Salgado se enfureció.
no por los muertos, sino por el desorden que aquello significaba. Ordenó que nadie hablara del asunto fuera del campamento, que se dijera, los cuerpos no pudieron recuperarse por presencia enemiga, que se cerrara el tema. Pero en un campamento, el silencio oficial solo alimenta el rumor. Esa tarde, mientras los soldados comían frijoles duros y tortillas frías, alguien empezó a contar la historia con voz baja. No como un informe, sino como se cuentan las cosas que dan miedo, despacio, mirando alrededor, asegurándose de que nadie con galones esté escuchando. Dicen que en esa cañada no manda ni el gobierno ni los rebeldes, susurró un cabo viejo, de piel curtida. Dicen que manda el monte. ¿Y eso qué significa?, preguntó el recluta lampiño, el mismo que había rezado. El cabo se encogió de hombros. Que hay gente que no se deja ver, que cuando te toca, te toca. Alguien más, desde la sombra, soltó el nombre por primera vez. No lo dijo fuerte. Casi lo dejó caer. Los invisibles del monte. Hubo un silencio raro, como si el nombre tuviera peso, como si al pronunciarlo se abriera una puerta. ¿Invisibles?, se burló uno, intentando sonar valiente. ¿Qué sigue, fantasmas? El cabo lo miró con una calma que daba más miedo que un grito. Búrlate si quieres. Pero los muertos no se burlan. En esos años, en el norte, la gente hablaba de nahuales cuando un animal se comportaba raro. Hablaba de ánimas cuando una vereda se sentía pesada. Hablaba de santos cuando alguien se salvaba de milagro. Era una forma de ponerle nombre a lo que no se entiende. Y en la revolución, había demasiado que no se entendía. Pero aquí había algo distinto. Porque no era solo un cuento de fogón. Había un parte militar. Había casquillos. Había sangre. Y había 3 cuerpos que se habían evaporado. Yo encontré la primera mención de ese incidente en un legajo maltratado, en una colección privada que perteneció a un abogado de Aguascalientes. Entre papeles de tierras y cartas de familia, había copias de informes federales. Y en el margen de uno, alguien, no sé quién, escribió con lápiz una frase que no era oficial, que no era para el archivo. No hablar. Provoca pánico. Dicen que son los invisibles. ¿Quién escribe eso en un documento militar? ¿Un oficial asustado? ¿Un escribiente supersticioso? ¿O alguien que ya había escuchado el nombre antes? Porque aquí viene el primer giro, el que cambia todo. Yo pensé, al principio, que esto era un rumor federal, un cuento para explicar una emboscada vergonzosa, una excusa para justificar pérdidas sin enemigo visible, algo que se inventa cuando el mando necesita tapar un agujero. Hasta que apareció el otro papel. Una nota, no federal, sino del otro lado. Un cuaderno de campaña de una mujer que trabajaba como jefa de enfermería en un campamento revolucionario, cerca de Fresnillo. Se llamaba Emilia Rojas. No era soldadera de corrido romántico, era de las que lavaban sangre con agua escasa, de las que cosían carne con aguja gruesa, de las que escuchaban delirios de fiebre y aprendían a distinguir mentira de trauma. En su cuaderno, entre listas de vendas y nombres de heridos, Emilia anotó una historia fechada apenas 2 semanas después del incidente de la cañada, y lo escribió con una frase que me heló la espalda, porque era el mismo patrón, pero contado desde el otro bando. Llegaron 3 hombres al amanecer, escribió. No eran de los nuestros, traían a un muchacho herido, casi niño, con un balazo limpio en el hombro. Lo dejaron en la orilla del campamento, donde empieza el monte. No pidieron nada, no dijeron de qué lado estaban. Solo uno habló, muy bajo. No lo dejen morir. Cuando salimos, ya no estaban. En el suelo, junto a la sangre, había casquillos viejos y una cuerda cortada. 3 hombres que aparecen, dejan a un herido, desaparecen. ¿Casquillos viejos? ¿Cuerda cortada? Emilia no escribió invisibles en esa página, pero en otra, más adelante, sí. Y lo hizo como quien escribe un nombre que no quiere escribir. Los del monte, puso. Los invisibles. Entonces la promesa se volvió real. No era un cuento de un solo bando. Los 2 lados estaban registrando lo mismo. Federales y revolucionarios, enemigos que se mataban de día, coincidían en algo de noche, una presencia que intervenía cuando todo estaba perdido, y se iba sin dejarse atrapar. ¿Quiénes eran? ¿Un grupo de exploradores locales? ¿Desertores que odiaban a ambos bandos? ¿Una red de campesinos armados que protegía a los suyos? ¿O algo más organizado, más frío, más imposible? Y todavía hay otra pregunta.
la que nadie en 1914 se atrevía a decir en voz alta, pero que se siente en cada línea del parte de Ledesma y en cada palabra del cuaderno de Emilia. Si nadie los vio, ¿cómo sabían exactamente dónde y cuándo aparecer? Porque una emboscada puede ser suerte, un rescate puede ser casualidad. Pero cuando el patrón se repite, cuando el monte parece tener ojos, cuando los disparos llegan con ritmo de reloj, ya no estás hablando de suerte. Estás hablando de información. Y la información, en la revolución, era más valiosa que el oro. En los días siguientes al incidente, el mayor Salgado hizo lo que hacen los mandos cuando algo los supera. Apretó más patrullas, más castigos, más requisiciones en los pueblos cercanos. Si el enemigo no se ve, entonces se castiga a quien podría estar ayudándolo. Los federales bajaron a una ranchería de adobe, de esas con patio de tierra y gallinas flacas. Se llevaron maíz, se llevaron frijol, se llevaron un burro. Preguntaron por rebeldes, preguntaron por gente del monte. Nadie contestó. No porque no supieran, sino porque en esos años contestar era firmar tu sentencia. Una anciana, con rebozo negro, miró a los soldados sin bajar la vista. Y eso, en un pueblo, es un acto de guerra. ¿Han visto hombres armados por aquí?, le preguntó un sargento. La vieja escupió a un lado, como si el suelo le diera asco. Hombres armados pasan todos los días. Unos con uniforme, otros sin uniforme. Todos piden, todos amenazan. Te pregunto por los rebeldes, insistió el sargento. La anciana lo miró como se mira a un niño que no entiende. Yo te hablo del monte, dijo. El monte no es de nadie, y el monte cobra. Esa frase se quedó en la cabeza de Ledesma. Lo sé porque, en su libreta negra, junto a la fecha, escribió algo que no era parte oficial, algo que no debía existir. Los muertos no estaban. La vieja dijo, el monte cobra. ¿Quién se lleva a los muertos? Ahí está el detalle que vuelve todo más oscuro. No solo atacaban, no solo salvaban, se llevaban cuerpos. ¿Por qué? ¿Para enterrarlos? ¿Para que no los profanen? ¿Para que no los identifiquen? ¿Para que no haya pruebas? ¿O porque, en su lógica, dejar un cadáver era dejar un rastro? En México, en esos años, el cadáver era mensaje. Un cuerpo colgado, un cuerpo tirado en el camino. Era una advertencia. Era propaganda. Era terror. Si alguien se tomaba el trabajo de llevarse a los muertos, estaba negándole a la guerra su espectáculo. Eso no lo hace un bandido común. Eso lo hace alguien con una regla, con un código, o con un miedo. Y mientras los federales apretaban, del otro lado, en los campamentos revolucionarios, el rumor crecía como fuego en rastrojo. Los hombres, flacos y llenos de polvo, empezaron a decirlo como una oración peligrosa antes de salir a pelear. Tal vez hoy aparezcan. ¿Te das cuenta de lo que significa? Que en medio del caos, la gente se estaba aferrando a una sombra como si fuera esperanza. Y la esperanza, cuando se vuelve dependencia, también mata. Emilia Rojas lo anotó con rabia en su cuaderno, porque ella veía lo que los hombres no querían ver, que esperar un milagro te hace bajar la guardia. Los muchachos hablan de ellos como si fueran santos, escribió. Pero un santo no carga rifles, y un rifle no hace milagros, hace trabajo. Trabajo. Esa palabra es clave, porque lo que describen los testimonios no es magia, es técnica. Es disciplina, es conocimiento del terreno, es alguien que sabe moverse sin ser visto, disparar sin fallar, desaparecer sin dejar huella. Y aún así, ¿cómo desapareces en una cañada de piedra? ¿Cómo te llevas 3 cuerpos sin dejar rastro? ¿Cómo haces que 11 hombres disparen al vacío y juren que no vieron a nadie? En una cantina de Sombrerete, según un relato recogido años después por un cronista local, un arriero dijo haber visto sombras moverse por la ladera esa misma noche. No hombres claros, no rostros, sombras. Y cuando alguien le preguntó cuántos eran, respondió algo que suena a mentira, hasta que recuerdas el ritmo de los disparos. Eran pocos, dijo, pero se movían como si fueran muchos. Como si el monte multiplicara a quien lo conoce. Ledesma, el teniente, pidió permiso para volver a la cañada con más hombres y buscar posiciones. El mayor Salgado se lo negó. No quería más bajas, no quería más preguntas, y, sobre todo, no quería que el miedo se volviera oficial. Pero el miedo ya era oficial en los ojos de los soldados. Esa misma semana, 2 hombres desertaron del campamento.
Se fueron de noche, sin despedirse. Dejaron sus botas, como si quisieran caminar sin hacer ruido. Cuando los encontraron días después, estaban vivos, escondidos en una jacalera, temblando como si hubieran visto al diablo. ¿Por qué se fueron?, les preguntaron. Uno de ellos, con los labios partidos, respondió: porque allá afuera hay algo que no se puede pelear. Y el otro, más joven, dijo: no es algo, son ellos. No quiso decir el nombre, pero todos lo entendieron. Los invisibles del monte. Yo sé que suena a leyenda, a cuento que se inventa para asustar reclutas. Pero aquí está lo que me obliga a contarlo como investigación, y no como fogata. Los papeles existen, los nombres existen, las fechas se cruzan. Y lo más inquietante es que el patrón aparece en ambos bandos, en la misma región, en el mismo periodo. Un parte federal que intenta normalizar lo anómalo, un cuaderno revolucionario que registra un auxilio sin rostro. Rumores en pueblos que no ganan nada inventando historias, porque inventar historias atrae soldados. Y en medio de todo, una pregunta que se vuelve más pesada con cada testimonio. Si nadie los vio, ¿cómo sabían? Porque para aparecer justo cuando un destacamento entra a una cañada, necesitas saber que va a entrar. Para dejar a un herido en la orilla de un campamento, necesitas saber dónde está el campamento. Para disparar desde 3 direcciones sin ser visto, necesitas conocer cada piedra, cada sombra, cada salida. Eso no es casualidad, eso es red. Y si es red, ¿quién la sostiene? ¿Quién arriesga su vida para pasar información en un país donde te fusilan por menos que un rumor? La última línea que encontré en la libreta de Ledesma, escrita días después, parece una confesión involuntaria. No está dirigida a nadie. No es para un superior. Es para él mismo. Si se llevan a los muertos, escribió, es porque no quieren que nadie los encuentre, ni vivos ni muertos. Y ahí, justo ahí, la historia deja de ser solo un misterio de guerra y se vuelve algo más oscuro. Porque si alguien se esfuerza tanto por no dejar rastro, no es solo para asustar al enemigo, es para que, cuando todo termine, nadie pueda señalarlo y decir: tú fuiste. Entonces te lo pregunto como se lo habría preguntado un soldado en 1914, con la garganta seca y el dedo temblando en el gatillo. Si los invisibles del monte existían, ¿de quién se estaban escondiendo? Y, sobre todo, ¿por qué se llevaban a los muertos? Hay historias que se repiten con diferentes nombres. Y el mismo final. Alguien aparece cuando ya no queda aire en los pulmones, salva a un grupo entero, y desaparece sin pedir nada. Y lo peor es que, cuando intentas agarrarte de un detalle para decir, fue esto, fue aquello, el detalle se te deshace en la mano, como polvo de camino. Después de la cañada del Venado, el nombre empezó a caminar solo. No lo empujó un general ni un periódico, lo empujó el miedo, que es el mejor mensajero en tiempos de guerra. Los invisibles del monte, decían en voz baja, y cada vez que alguien lo decía, miraba de reojo hacia la oscuridad, como si el monte pudiera escuchar y ofenderse. Yo, cuando empecé a juntar estos casos, pensé que ibas a encontrar contradicciones, que un testigo exagera, que otro inventa, que el tercero confunde fechas. Pero lo que encontré fue otra cosa, un patrón demasiado humano para ser fantasma. Y demasiado imposible para ser un grupo cualquiera. El primer caso que encaja como una pieza dura, de esas que no se doblan, está fechado en mayo de 1915, cerca de un arroyo seco al sur de Torreón, en un tramo donde el mapa se vuelve puro nombre de rancho y de loma. En los papeles aparece como Arroyo de la Víbora. En la boca de la gente era el arroyo que no lleva agua ni perdón. Ese día, un grupo revolucionario, no grande, no de desfile, venía replegándose con lo que le quedaba, munición contada, 2 heridos que ya no podían caminar, y una mula cargada con una caja de cartuchos que sonaba como campana cada vez que la pobre bestia tropezaba. Los mandaba un hombre al que en los testimonios llaman Capitán Rentería. No sé si era capitán de verdad o capitán por necesidad, como se nombraban tantos en la Revolución, porque alguien tenía que decir por aquí y ahora. Los federales los venían cerrando. No era una persecución limpia, era una cacería. Se oían los cascos, se oían gritos, y de vez en cuando el chasquido de una bala que pega en piedra, y te recuerda que el aire también mata. Rentería metió a los suyos en el cauce seco. El arroyo era una herida larga en la tierra, con paredes de barro duro y piedras sueltas. Ahí abajo, el sol no pegaba igual, pero el eco sí.
Cada respiración se volvía ruido. Cada paso levantaba un polvito fino que se te metía en la lengua. «Nos van a encajonar», dijo uno de los hombres, y no lo dijo como queja, lo dijo como sentencia. Arriba, en la orilla, se asomaron los primeros federales. Se escuchó el metal de una ametralladora montándose. En esos años, una ametralladora no era solo un arma, era una puerta que se cierra. Si la montan bien, si la ponen en el ángulo correcto, ya no sales. Rentería miró a sus heridos. Uno tenía la camisa pegada al costado por sangre seca. El otro deliraba, llamando a su madre. Y ahí viene la parte que se repite en casi todos los relatos, el momento exacto en que alguien acepta que va a morir. «Guarden una bala», ordenó Rentería, y nadie preguntó para qué. Los federales empezaron a bajar por un lado del cauce, con cuidado, como quien baja a sacar una víbora de un hoyo. La ametralladora quedó arriba, dominando la salida. Y entonces, cuando ya era cuestión de minutos, pasó algo que no encaja con una emboscada normal. No hubo una descarga, no hubo un «viva», ni un grito de ataque. Hubo un solo disparo, seco, desde una ladera que no parecía tener a nadie. Un disparo que sonó distinto, como de rifle viejo, de esos que no tienen el mismo timbre que un Mauser nuevo. La ametralladora, allá arriba, se quedó muda. No porque se trabara, porque el hombre que la operaba cayó hacia adelante, como si le hubieran apagado el cuerpo. Los federales se quedaron congelados un segundo. Y en la guerra, un segundo es un abismo. Otro disparo. Otro hombre cayó, esta vez el que estaba dando órdenes. Y entonces sí, el caos. Los federales dispararon hacia la ladera, hacia los mezquites, hacia una piedra grande que parecía sospechosa solo por existir. Pero no vieron a nadie. Ni sombrero, ni silueta, ni humo. Rentería no se quedó a rezar. Gritó: «¡Ahora!» y empujó a los suyos hacia la salida del arroyo, por un costado donde el barro estaba más quebrado. Subieron como pudieron, arrastrando al herido que deliraba, jalando a la mula por la rienda. Las balas federales empezaron a caer, pero ya no con la seguridad de quien tiene el control, sino con la rabia de quien lo perdió. Cuando por fin alcanzaron una zona de matorral más espeso, se tiraron al suelo, jadeando. Y ahí viene el detalle que me hizo subrayar el testimonio con lápiz, como si el papel pudiera escaparse. Uno de los hombres, un tal Chui, según el relato, volvió al punto donde había sonado el primer disparo. No por valentía, sino por esa curiosidad tonta que te agarra cuando sigues vivo y no entiendes por qué. Encontró casquillos, pero no casquillos frescos de munición común. Casquillos viejos, de calibres mezclados, como si alguien disparara con lo que pudiera conseguir. Y encontró algo más, una marca en una rama, una rosadura limpia, como de cuerda tensada. Alguien había estado arriba, en altura, colgado o apoyado, disparando desde un ángulo imposible, y luego había cortado la cuerda y se había ido. Chui buscó huellas. En tierra blanda, 2 pasos, 3. Y luego nada, porque la piedra se tragaba el rastro como en la cañada del venado. ¿Quién se toma el trabajo de subir, tensar cuerda, disparar 2 tiros perfectos, cortar y desaparecer? ¿Solo para abrir un hueco de segundos? ¿Y por qué no se queda a rematar, a robar, a llevarse armas? Porque eso es lo que haría cualquiera en la revolución. Quitarle al muerto lo que trae. Porque mañana tú puedes ser el muerto. Pero aquí no hubo botín, ni un cinturón, ni una cantimplora, ni la ametralladora, que era oro en metal. Esa misma noche, en el campamento improvisado donde se refugiaron, alguien dijo: «Fueron los del monte». Y otro respondió: «No digas eso, nos va a oír la mala suerte», como si el nombre fuera un silbido que llama. Emilia Rojas, la enfermera, aparece otra vez en esta parte de la historia, porque ella no solo curaba, escuchaba. Y cuando escuchas a hombres que acaban de escapar de la muerte, aprendes a distinguir el orgullo de la verdad. En una hoja suelta, fechada con tinta corrida, como si hubiera escrito con manos húmedas, anotó: «Llegaron hoy con los ojos de quien vio algo que no quiere contar. Dicen que una ametralladora se cayó sola. Dicen que el cerco se abrió como si alguien lo hubiera cortado con cuchillo. Traían casquillos en la mano, como prueba. Los guardé. No sé por qué, pero los guardé». ¿Te das cuenta? Ella guardó casquillos como si fueran reliquia, no por superstición, sino por instinto de cronista. Algún día alguien va a decir que esto no pasó. El segundo caso es distinto,
y por eso asusta más. Porque no hay balas, no hay gritos, solo hambre. Finales de 1915, rumbo a San Luis Potosí, en una zona de ranchos dispersos donde el viento te reseca la garganta y las noches huelen a leña húmeda. Un grupo de revolucionarios, otra vez, no sé de qué facción exacta, porque en esos años las lealtades se movían como arena. Llevaba 2 días sin comer más que un puñado de pinole y agua tibia. Uno de ellos, según el testimonio, era un muchacho de 16 años que todavía no se acostumbraba a matar. Se llamaba Julián. Ese nombre sí aparece repetido en 2 relatos distintos, y eso me hace pensar que era real. Decidieron bajar a un rancho, no a saquear por gusto, sino porque el cuerpo manda. Y cuando el cuerpo manda, la moral se vuelve un lujo. Llegaron al rancho al anochecer. Una casa de adobe, corral vacío, un perro flaco que ni ladró. Tocaron. Nadie. Entraron con cuidado. No había maíz en costales, no había frijol, no había ni una gallina, solo un comal viejo y una olla con costra de algo que ya no era comida. Nos ganaron, dijo uno. Aquí ya pasó otro grupo. Y ahí viene el momento feo. El silencio entre hombres hambrientos, cuando alguien está a punto de decir, pues entonces lo tomamos de donde sea. Pero no hubo a quién. El rancho estaba pelado, como si lo hubieran exprimido. Se fueron al monte cercano para dormir, porque quedarse en una casa vacía en tiempos de guerra es como dormir en una trampa. Hicieron fogata mínima, apenas brasas. Se acostaron con el estómago pegado a la espalda. Al amanecer, Julián salió a orinar detrás de unas piedras, y vio algo que no estaba la noche anterior. Bajo un mezquite grande, donde la tierra forma una pequeña sombra redonda, había 3 sacos. No nuevos. Sacos de ixtle, ásperos, amarrados con cuerda. Los abrió con manos temblorosas. Maíz seco. Frijol. Un paquete de sal envuelto en papel. Y, encima, como si alguien hubiera pensado en los heridos, un rollo de vendas y un frasco pequeño de alcohol. Julián gritó. Los demás corrieron, pensando que era una emboscada. Pero no, era comida, era vida. ¿Quién lo trajo?, preguntó el que mandaba. Nadie vio nada. Nadie oyó pasos. Y sin embargo, esos sacos no llegaron caminando solos. Buscaron huellas alrededor del mezquite. Encontraron una sola marca, como de bota gastada, hundida apenas en tierra húmeda. Una huella aislada, absurda, como si alguien hubiera puesto el pie ahí solo para dejar constancia, y luego se hubiera evaporado. El jefe del grupo, en el relato lo llaman Santos, quizá apodo, se quedó mirando el monte con una mezcla de gratitud y rabia, porque la gratitud te hace sentir pequeño, y la rabia te hace sentir vivo. Si son amigos, que den la cara, dijo. Pero nadie dio la cara. Emilia anotó otra línea, y esta me duele porque muestra el otro lado de la esperanza. Comieron como si no hubieran comido en años, y luego, como niños, se pusieron a imaginar que los invisibles los cuidan. Les dije que no se confíen, que el monte no cuida, el monte cobra. Se rieron, pero se rieron nerviosos. ¿Ves el peligro? Cuando crees que alguien te va a salvar, empiezas a caminar distinto, empiezas a arriesgar más, empiezas a esperar. Y entonces, llega el tercer caso, el que convierte el misterio en algo personal. Porque una cosa es hablar de soldados, otra cosa es hablar de una niña. Esto ocurre en 1916, en un campo abierto cerca de Celaya, cuando esa región era un tablero de ajedrez manchado de sangre. Los trenes pasaban con tropas, los pueblos se vaciaban, y la gente aprendía a correr con lo que pudiera cargar: una cobija, una olla, un santo envuelto en tela. Una mujer llamada Petra. Ese nombre aparece en un testimonio recogido años después por un sacerdote de Salamanca. Huía con 2 niñas. Una era su hija, la otra, su sobrina. Iban cruzando un terreno de rastrojo, con el sol pegando duro y el aire vibrando. Detrás se oían disparos. No sabes de qué lado venían. En esos momentos, las balas no tienen color. Petra corría con la más pequeña de la mano. La otra, un poco mayor, se quedó atrás porque tropezó. Cayó. Se levantó. Volvió a caer. Y Petra, en ese instante, entendió lo que entiende cualquier madre en guerra: que el cuerpo no alcanza para todo. Se volteó. Vio a la niña en el suelo, llorando, con las manos llenas de tierra. Vio polvo levantándose a lo lejos,
hombres acercándose. Y sintió esa cosa horrible que no se puede decir sin que se te rompa la voz. No voy a llegar. Petra gritó el nombre de la niña. No sé cuál era. El sacerdote lo anotó como Lupita, pero pudo ser cualquier nombre. La niña estiró el brazo, como si el aire pudiera agarrar a su tía. Y entonces, del matorral, salió una figura. No un grupo. Una sola figura, rápida, baja, como quien sabe moverse sin anunciarse. Petra dijo que no vio la cara, que vio ropa oscura, polvo pegado, y un sombrero o una capucha, algo que le tapaba la frente. La figura corrió directo hacia la niña, no hacia el monte, no hacia la seguridad, hacia el peligro. La cargó en brazos como si no pesara, y ahí viene la frase que se repite en dos versiones distintas del mismo hecho, y por eso me eriza. La figura habló. «Corre», dijo. «Solo eso. No. ¿Quién eres? No. ¿De qué lado?» «Corre». Petra obedeció. Porque cuando alguien te grita así, con esa autoridad que no pide permiso, el cuerpo obedece antes que la mente. Corrió hacia el monte con la otra niña, y cuando llegó a la primera línea de árboles, se tiró al suelo, jadeando, esperando sentir el golpe de una bala en la espalda. No llegó. Se volteó para agradecer, para ver al hombre, para saber si era real. No había nadie. La niña estaba ahí, viva, con un raspón en la pierna y los ojos enormes, pero el que la cargó se había ido, como si el monte lo hubiera tragado. Petra buscó, gritó. Nadie respondió, solo el viento moviendo hojas secas. ¿Te imaginas lo que es eso? Que alguien te devuelva a una niña y te niegue incluso la posibilidad de darle las gracias. Es un tipo de generosidad que parece casi cruel, porque te deja con una deuda que no puedes pagar. Y aquí es donde el patrón se vuelve más claro, casi como si alguien lo hubiera diseñado. En los tres casos hay algo en común. Aparecen cuando el margen es mínimo, cuando ya no hay munición, cuando ya no hay comida, cuando ya no hay tiempo, no antes, no después, en el borde exacto. Y hay otra cosa, precisión. No disparan mucho, disparan lo necesario, no hacen ruido de más, no se quedan a celebrar, no se llevan nada. Eso, en una guerra como la Revolución Mexicana, es rarísimo, porque la guerra aquí era también sobrevivencia. La gente robaba porque si no robaba, se moría. Los soldados se llevaban botas porque las suyas se rompían. Se llevaban caballos porque caminar era morir. Se llevaban rifles porque un rifle era poder. Los invisibles no. Entonces, ¿qué los mueve? ¿Qué clase de motivo te hace arriesgarte para salvar a desconocidos y luego desaparecer como si te diera vergüenza existir? La respuesta fácil sería, son santos, son ánimas, son nahuales. Y sí, la gente lo decía. En un corrido que encontré citado en un cuaderno viejo de un músico de Durango, hay un verso que dice algo como, del monte bajan sin sombra, cuando la muerte ya está. No es prueba de nada, pero es prueba de que el rumor ya cantaba. Pero la parte que más me inquieta no es la superstición, es la reacción de los hombres armados, de ambos bandos, cuando el rumor se vuelve demasiado grande. En los federales, el miedo se volvió disciplina. Hubo castigos por hablar. Un sargento, esto aparece en una nota interna atribuida a un coronel en Zacatecas, ordenó que se prohibiera difundir cuentos de aparecidos. Porque un soldado que cree que lo pueden matar sin ver al enemigo es un soldado que no quiere patrullar. Y en los revolucionarios, el miedo se disfrazó de esperanza. Tal vez hoy aparezcan, decían antes de salir, como si invocar el nombre fuera amuleto. Pero entonces ocurre el microgiro, el pequeño cambio que hace que esto deje de ser solo ayuda misteriosa, y se convierta en algo más inteligente. Algo que no solo salva, humilla. A principios de 1916, cerca de una estación pequeña en la línea del ferrocarril, un punto perdido entre Aguascalientes y Zacatecas, de esos donde solo hay un tanque de agua y un cuarto de telegrafista, un convoy federal se detuvo por la noche. Llevaban cajas de munición, harina requisada, y 2 prisioneros amarrados con mecate. El oficial a cargo estaba nervioso porque esa zona ya tenía fama. Ahí se traga la sierra, decían. Montaron guardia, encendieron fogatas pequeñas, y a lo lejos, en una loma, vieron una luz. Una fogata, luego otra más. 3 puntos de fuego, como si un grupo grande estuviera acampando y no le importara ser visto. El oficial sonrió con esa sonrisa fea de quien cree que por fin va a atrapar algo.
Ahí están, dijo. Rebeldes, vamos a caerles. Mandó a 20 hombres con rifles y bayonetas. Subieron la loma en silencio, rodeando las fogatas. El corazón les iba golpeando en el pecho, no por valor, sino por anticipación. El momento de sorprender al otro. Llegaron, apuntaron, y cuando estuvieron a pocos pasos, descubrieron que no había nadie. Las fogatas estaban hechas con cuidado, pero no eran fogatas de campamento, eran fogatas falsas, montones de ramas acomodadas para arder rápido, sin necesidad de gente, y junto a una de ellas, un bulto con forma de hombre, cubierto con una manta, un muñeco, ropa vieja rellena de paja. Uno de los soldados soltó una carcajada nerviosa. Otro maldijo. El oficial sintió cómo se le subía el calor a la cara. Lo habían hecho caminar como tonto. Y entonces, desde la oscuridad, llegaron los disparos. No muchos, lo suficientes para que el grupo se tirara al suelo y se desordenara. 2 hombres cayeron. Uno gritó que le habían dado en la pierna. El oficial intentó ordenar retirada, pero las balas parecían venir de lugares distintos, como si el monte se moviera. Cuando por fin bajaron de la loma, humillados, con 2 muertos y un herido, el convoy seguía ahí. Pero los prisioneros, ya no. Las cuerdas estaban cortadas, limpias, como con cuchillo. ¿Quién se mete a un convoy federal, corta cuerdas, se lleva prisioneros y deja fogatas falsas para distraer? Eso no es un milagro, eso es una operación. Y aquí, por primera vez, aparece una palabra en los papeles que no es de cantina ni de corrido, es de oficina, de gente que no cree en fantasmas, pero sí cree en amenazas. En un memorándum que circuló entre mandos, una copia incompleta que llegó a manos de un periodista años después, según una nota al margen, se lee una frase. Efecto desmoralizador en tropa. Se recomienda controlar rumores, identificar origen de ataque sin contacto visual. Identificar. Origen. Ataques. Ya no era un susto, era un problema de seguridad. Y mientras tanto, del lado revolucionario, el comandante escéptico del que te hablé, en algunos testimonios lo llaman Evaristo Sosa, empezó a hartarse. No de los invisibles, sino de la dependencia que estaban creando. Sosa era de esos hombres que no toleran deberle nada a nadie. En la revolución, deber es peligro. Si alguien te salva, mañana puede cobrarte. Y si no cobra, entonces no entiendes el juego, y eso te vuelve vulnerable. Sosa reunió a sus exploradores. Les dijo, quiero saber quiénes son. Si son amigos, los necesito. Si no, los quiero lejos. Nadie opera en mi zona sin que yo lo sepa. Mandó a 2 hombres a seguir cualquier rastro, a vigilar los puntos donde aparecían sacos, a esperar en silencio cerca de los arroyos secos, de las cañadas, de los mezquites viejos. ¿Y qué encontraron? Nada. Solo lo mismo. Casquillos viejos, cuerda cortada, huellas que empiezan y terminan donde la piedra manda. Y una sensación que se repite en los relatos de los exploradores, que el monte los estaba mirando. Uno de ellos, según Emilia, regresó pálido, no herido, pálido de otra cosa. ¿Los viste?, le preguntó ella. No, dijo él. Pero escuché, como si alguien caminara donde no hay camino. Y los perros no quisieron seguir. Los perros. Ese detalle aparece una y otra vez. Animales que se niegan a entrar a cierta cañada, caballos que se ponen tercos mirando a la nada. En un mundo donde la gente confía más en el instinto del animal que en el discurso del político, eso pesa. Y entonces, como si el patrón necesitara cerrarse con un nudo, llega el momento en que el miedo deja de ser rumor y se vuelve orden. Porque cuando el miedo empieza a afectar patrullas y convoyes, cuando los hombres empiezan a pedir cambio de ruta, cuando un soldado prefiere un castigo antes que una noche en cierta sierra, alguien arriba se da cuenta de que esto no es solo una serie de incidentes, es una grieta en la autoridad. Y la autoridad, en esos años, era lo único que mantenía a un ejército caminando. En la Ciudad de México, o quizá en una jefatura regional con telégrafo y sellos oficiales, los documentos no son claros, y eso también dice algo. Un agente de inteligencia recibe un paquete de reportes, partes federales, notas de estación, declaraciones de soldados, rumores tachados con lápiz rojo, y en la esquina de una hoja, alguien escribe una instrucción corta, sin poesía. Identificar a los invisibles del monte. Si existen, neutralizarlos. Urgente. Neutralizarlos.
Esa palabra no se usa para fantasmas, se usa para gente. Así que la pregunta cambia de forma. Ya no es solo ¿quiénes son? Ahora es ¿qué pasa cuando el Estado, o lo que quedaba de él, decide cazarlos? Porque si hasta ahora los invisibles aparecían cuando querían, donde querían, con su propio código, ¿seguirán apareciendo cuando sepan que los están buscando? ¿O el monte, por primera vez, va a responder con algo más que silencio? Y hay un detalle final, pequeño, casi invisible, que me deja inquieto antes de pasar a la siguiente parte. En el cuaderno de Emilia, entre listas de morfina y nombres de heridos, aparece una frase suelta, sin fecha, como si la hubiera escrito después de escuchar algo que no quería olvidar. Dicen que a veces no disparan, a veces solo avisan, y el que escucha, vive. ¿Avisan? ¿A quién? ¿Y cómo puede alguien saber lo que va a pasar mañana en una guerra, donde ni los generales saben lo que va a pasar mañana, si los invisibles no solo aparecen para salvar, sino que también saben planes, rutas, columnas? Entonces no estamos hablando de suerte ni de monte, estamos hablando de información, de infiltración, de ojos dentro. Y si es así, ¿quién, en medio de la revolución, tenía acceso a esos planes y al mismo tiempo vivía como sombra? En la próxima parte, esa orden de cazarlos deja de ser tinta, se vuelve trampa, y alguien, por fin, está a punto de verlos de cerca, demasiado cerca. Pero incluso entonces, la pregunta más peligrosa sigue intacta. Si ellos saben tanto, ¿de dónde lo saben? ¿Y a quién le conviene que sigan siendo invisibles? Cuando un gobierno no puede explicar algo, hace lo único que sabe hacer bien, escribir un informe, y luego esconderlo donde nadie lo lea. Y en la Revolución Mexicana, esconder un papel era casi tan fácil como esconder un cadáver. Bastaba con ponerle un sello, una firma, y mandarlo a dormir en un cajón. La orden de neutralizarlos no cayó del cielo. Cayó porque, para 1916, el rumor ya estaba haciendo algo que ni Villa ni Carranza lograban con discursos. Estaba cambiando la conducta de los hombres armados. Un soldado que cree que lo pueden tumbar desde 3 direcciones sin ver a nadie, empieza a caminar más lento. Un convoy que teme una cañada maldita pide rodeo. Y un rodeo, en un país de vías férreas cortadas y caminos de polvo, significa retraso, hambre, deserción. Así que alguien decidió ponerle nombre burocrático a lo que la gente ya cantaba en corridos. En los papeles no decía «Los invisibles del monte». Decía algo más frío: grupo no identificado, operaciones de hostigamiento, patrón repetido. Pero en el margen, con lápiz, un escribiente dejó una palabra que no debía estar ahí: invisibles. Como si hasta el que copiaba tuviera miedo de escribirlo con tinta. El hombre que recibió el paquete de reportes se llamaba, según una copia parcial que encontré citada en un archivo municipal de Querétaro, Aurelio Landa. No era general, no era héroe. Era de esos que viven entre telegramas y mapas, con las uñas manchadas de tinta y el oído pegado a la puerta. Un agente de inteligencia, de los que cambian de jefe sin cambiar de cara. Imagínatelo en una oficina prestada, quizá en San Luis Potosí o en la capital, con un ventilador que solo mueve el aire caliente, y una mesa llena de hojas, partes federales, notas de estación, declaraciones de soldados que juran, no vimos a nadie, y cartas de jefes locales pidiendo permiso para no patrullar de noche. Afuera, el ruido de tranvías o de cascos. Adentro, el silencio de quien sabe que una palabra mal puesta te cuesta el puesto. O algo peor. Landa no se rió. No era de los que se ríen. Hizo lo que hacen los que no pueden permitirse creer, ni dejar de creer. Ordenó. Puso un mapa grande sobre la mesa. Uno de esos mapas que ya nacen viejos, con manchas de café y dobleces. Marcó con alfileres rojos los puntos donde aparecían los casos. La cañada del Venado, el arroyo de la Víbora, la estación perdida entre Aguascalientes y Zacatecas, el campo cerca de Celaya. Y luego, con alfileres negros, marcó los reportes de pánico y deserción en patrullas. Cuando terminó, se quedó mirando como si el mapa fuera un animal vivo. Porque los puntos no estaban al azar. Formaban una especie de arco, siguiendo rutas de paso, cañadas que conectan sierras, arroyos secos que sirven de camino oculto, estaciones donde el tren se detiene a tomar agua y zonas donde los convoyes se ven obligados a bajar la velocidad. No era magia, era terreno, era logística. Era alguien que entendía el país como lo entiende un arriero o un contrabandista. ¿Por dónde se puede pasar sin ser visto?
Landa escribió una conclusión que, si la lees hoy, suena obvia. Pero en ese momento, era casi una confesión de impotencia. Actúan en células pequeñas, 2 a 5 individuos, armamento mixto, en ocasiones obsoleto. No buscan botín, no buscan ocupación de terreno, buscan efecto moral y desorganización de rutas. Efecto moral. Esa frase es importante, porque ahí está el giro. Para el Estado, el problema no era que mataran, era que asustaran, que hicieran sentir a un soldado que el uniforme no lo protege, que el mando no controla el monte. Y entonces vino la hipótesis interna, la que se repite en varios memorándums de la época con distintas palabras: guerra psicológica. No lo decían así de moderno, pero lo pensaban. Alguien está usando el miedo como arma. Alguien está rompiendo la disciplina sin necesidad de grandes batallas. ¿Quién haría eso? ¿Un grupo secreto de algún bando? ¿Desertores con cuentas pendientes? ¿Gente del monte protegiendo a los suyos? ¿O algo más incómodo? Alguien dentro del propio aparato, jugando doble. Landa pidió más reportes, pidió horarios exactos, pidió calibres de casquillos, pidió descripciones de huellas, aunque fueran ridículas. 2 pasos y nada. Pidió incluso notas sobre animales, porque en varios testimonios aparecía lo mismo: perros que se niegan, caballos que se paran en seco, mulas que no cruzan cierta cañada aunque las golpeen. Y con todo eso, armó una operación. No una gran campaña, no, una trampa, un señuelo. La idea era simple, casi cruel. Si los invisibles aparecen cuando alguien está a punto de perderlo todo, entonces hay que fabricar una derrota. Hay que fingir vulnerabilidad. Hay que poner un pedazo de carne y esperar a que el monte muerda. Eligieron un tramo al norte de Guanajuato, en una zona de lomeríos y mezquites donde el camino se estrecha y el polvo se queda suspendido como humo, cerca de una cañada que los locales evitaban al atardecer. Los soldados la llamaban la boca del coyote. Los viejos, según un testimonio que Emilia escuchó de una soldadera, la llamaban la boca que traga pasos. Montaron un convoy pequeño, no de los grandes que se anuncian con ruido. Un carro con cajas, 2 carretas y un grupo de hombres que fingían cansancio. Llevaban heridos, envueltos en mantas. Llevaban un depósito mal vigilado, sacos de harina, una caja de munición, una cantimplora colgando como descuido. Y alrededor, escondidos, 30 hombres escogidos. No los más valientes, sino los más obedientes. Con órdenes claras: no disparar hasta ver blanco, no gastar balas, no dejar que el miedo los haga tirar al aire. La noche cayó rápido, como cae en el Bajío cuando el sol se va, y el frío sube desde la tierra. Se oían grillos, se oía el crujido de cuero, se oía, de vez en cuando, el resoplido de un caballo que no estaba cómodo. Y aquí viene lo que me gusta de esta historia, aunque me dé escalofríos. La trampa funcionó, pero no como ellos querían. Cerca de las 2 de la mañana, un centinela vio movimiento. No un grupo, 2 sombras bajas, pegadas al suelo, acercándose por el lado donde el mezquite hace manchas negras. No corrían, no se apuraban, como si supieran exactamente dónde estaban los ojos. El centinela tragó saliva, hizo la señal. Los hombres escondidos levantaron rifles, esperaron ese segundo en que el dedo tiembla y el corazón te grita, ¡ya! Y cuando las sombras estuvieron a unos 50 pasos, el oficial dio la orden. Una descarga corta, precisa. No una balacera, una descarga para tumbar. Las 2 figuras cayeron. Hubo un silencio raro, ese silencio que viene después de un disparo cuando todos esperan el grito del herido. Y no llega. El oficial, con el pecho inflado por la satisfacción, avanzó con 2 hombres, lámpara en mano, y cuando la luz tocó lo que habían matado, se le borró la cara. No eran hombres, eran bultos, ropa vieja rellena, sombreros puestos sobre nada, 2 muñecos armados con trapos, como los de la loma de las fogatas falsas, pero mejor hechos, más convincentes, como si alguien hubiera aprendido de la humillación anterior y ahora la estuviera perfeccionando. ¿Te imaginas la sensación? Disparaste con toda tu disciplina, y le disparaste a la nada. Y en ese instante, justo cuando el orgullo se te convierte en vergüenza, el monte responde. Desde la oscuridad, no desde un solo punto, sino desde un ángulo que nadie había cubierto, sonó un disparo. 1.
y cayó un soldado que estaba junto al oficial, con un golpe seco, como si le hubieran quitado el hilo que lo sostenía. Otro disparo. Otro hombre cayó, esta vez el que llevaba la lámpara. La luz rodó por el suelo, haciendo sombras locas, y entonces sí, el caos. Porque aunque te hayan dicho, no disparen al aire, el cuerpo dispara cuando no entiende. Los hombres tiraron hacia los mezquites, hacia la boca de la cañada, hacia el cielo negro. Y los disparos de los invisibles siguieron, espaciados, fríos, como un reloj que no se acelera aunque tú grites. El oficial intentó ordenar retirada, pero la retirada, en una cañada, es una palabra bonita para decir, corre y no te caigas. Cuando por fin lograron reagruparse, contaron, 4 muertos, varios heridos, y ninguna captura, ni una sola, solo 2 muñecos agujereados y una sensación de haber sido vistos desde antes de llegar. Al amanecer, revisaron el terreno con perros, y aquí entra el detalle que Landa subrayó con rabia en su informe. Los perros no quisieron entrar. No es que no olieran, olían, se les erizaba el lomo, tiraban de la correa, pero hacia atrás, gemían como si el aire les doliera. Un soldado los golpeó para obligarlos. El perro chilló y se echó al suelo, clavando las patas como si el suelo fuera fuego. Los caballos tampoco. Un caballo puede entrar a una balacera si su jinete lo obliga. Pero esa mañana, frente a la boca de la cañada, varios se quedaron tiesos, con las orejas hacia adelante, mirando un punto vacío, como si hubiera alguien ahí parado, quieto, sin moverse. ¿Y qué haces cuando tu animal te dice no? En el monte, el animal manda más que el rango. Landa recibió el reporte y no lo destruyó. Lo guardó, pero lo selló con una recomendación que suena a derrota disfrazada de estrategia. Evitar operaciones de persecución directa, controlar rumor, prohibir difusión en tropa. Prohibir difusión. Como si el miedo fuera un periódico. Y sin embargo, del otro lado, entre los revolucionarios, el miedo no se prohibía. Se compartía. Se mascaba en fogatas. Se convertía en esperanza o en paranoia, según el carácter de cada quien. El comandante Evaristo Sosa, el escéptico, no se quedó quieto. Si el Estado los quería cazar, él los quería encontrar primero, no por obediencia, sino por control. Porque Sosa tenía una obsesión. Nadie opera en su zona sin que él lo sepa. Ni el enemigo, ni el aliado. Y aquí es donde la historia se vuelve más íntima, más peligrosa. Porque la investigación oficial puede fallar 1000 veces y seguir siendo papel. Pero cuando un hombre de carne y hueso está a punto de hablar con una sombra, ahí ya no hay excusa. Sosa mandó a un explorador joven, de esos que caminan sin hacer ruido porque crecieron entre nopales y piedras. En algunos testimonios lo llaman Tomás el Zurdo Medina. No porque le faltara la mano, sino porque disparaba con la izquierda, y eso, en un tiroteo, confunde al que te mira. Tomás tenía una tarea simple: vigilar de noche, lejos del campamento, en un punto donde el terreno obliga a pasar. Un vado escondido, un paso bajo entre carrizos, un lugar donde el arroyo, aunque seco la mayor parte del año, deja una franja de humedad que marca huellas, por unos metros. Y luego, piedra. La noche era de esas que parecen tranquilas hasta que te das cuenta de que la tranquilidad es una máscara. Olía a tierra fría, a humo viejo, a sudor seco en la ropa. Tomás se acomodó detrás de una piedra grande, con el rifle apoyado, y esperó. Esperar es lo más difícil en guerra, porque tu mente empieza a inventar sonidos. Un grillo se vuelve un paso, una rama que cae se vuelve un cuchillo. Pasó 1 hora, 2. Tomás se estaba quedando medio dormido cuando lo oyó. No un crujido fuerte, no un caballo, un chapoteo suave, rítmico, como si alguien caminara en agua baja, con cuidado de no salpicar demasiado. Tomás se tensó, apuntó hacia el vado, y lo vio. Una figura saliendo del carrizo, empapada de la cintura para abajo. No venía corriendo. Venía como quien ya cruzó lo peor y ahora solo quiere pisar tierra firme. Llevaba ropa oscura pegada al cuerpo por el agua, un sombrero bajo o una capucha, algo que le escondía la cara. Y en el hombro, un rifle que no brillaba, como si fuera viejo o estuviera envuelto. Tomás tragó saliva. Podía disparar, podía gritar, podía hacer lo que le habían dicho, pero no hizo nada, porque la figura no se comportó como un enemigo. No buscó cobertura, no levantó el arma, solo se quedó quieta un segundo, escuchando.
como si supiera exactamente dónde estaba Tomás, pero no le importara. Tomás habló primero, con la voz más baja que pudo. ¿Quién eres? La figura giró apenas la cabeza. Tomás no vio ojos, pero sintió la mirada, y entonces escuchó una voz. No fuerte, no teatral. Una voz cansada, como de alguien que no duerme bien desde hace años. No importa. Tomás sintió un golpe de rabia. Porque esa frase te niega, te deja sin piso. Sí importa, susurró. ¿De qué lado estás? La figura tardó un segundo en responder, como si la pregunta le pareciera vieja. Del lado de los que no alcanzan a correr. Y ahí, en esa frase, se te aprieta algo en el pecho. Porque no es una consigna política, es otra cosa, es un código. Tomás dio un paso, sin querer, hacia adelante. Te estamos buscando, dijo. Sosa quiere hablar. Podemos... La figura lo cortó con una frase que no fue amenaza, pero sonó como orden. Mañana registran con 3 columnas. Tomás se quedó helado. ¿Quién? Los federales. Salen antes del alba. Una columna por el Camino Grande, otra por la Cañada, otra por el Lomo. Van a cerrar como pinza. Si te quedas aquí, te barren. Tomás sintió que el estómago se le hundía, porque eso no era un rumor, eso era un plan. Y los planes, en guerra, son oro. ¿Cómo sabes eso? Preguntó, y ahora sí se le quebró un poco la voz. ¿Quién te lo dijo? La figura se movió, como para irse. Tomás levantó la mano, desesperado. Espera, dime tu nombre. La figura se detuvo un instante, y lo que dijo después fue tan simple que da miedo. Si sabes mi nombre, me matas sin querer. Tomás no entendió, o quizá entendió demasiado. ¿Por qué ayudas? Insistió. ¿Qué quieres? La figura soltó una exhalación, como una risa sin alegría. Que no se mueran los que no tienen por qué morir. Y entonces se fue. No corriendo, no desapareciendo como humo, caminando hacia la piedra, hacia el terreno duro donde las huellas duran lo que dura un suspiro. Tomás reaccionó tarde. Corrió tras él, cuidando de no hacer ruido, pero ya con el corazón golpeándole las costillas. Llegó al borde del vado, vio el carrizo moverse un poco, y nada más. Se agachó, buscando huellas en la franja húmeda. Ahí estaban, 2 marcas claras de bota, agua escurriendo, 3 pasos, 4, y luego, piedra. El rastro se cortaba como si alguien hubiera levantado el cuerpo del suelo. Tomás volvió al campamento con la cara de quien trae una noticia que no quiere traer. Despertó a Sosa. Le contó todo. Sosa, el escéptico, no se burló. No lo regañó. Se quedó sentado, con la mirada fija en el fuego bajo, y solo preguntó una cosa. ¿Dijo 3 columnas? Tomás asintió. Sosa apretó la mandíbula. Dio órdenes rápidas. Levantar campamento. Apagar fogatas. No dejar nada. Ni latas, ni huellas. Ni un papel. Moverse hacia el norte, hacia terreno quebrado. Los hombres protestaron. Estaban cansados. Tenían heridos. Pero Sosa no discutió. Cuando un comandante deja de discutir, es porque tiene miedo de verdad. Salieron en la oscuridad, con el cielo todavía negro. Caminaban como sombras, cargando lo que podían, arrastrando a un herido en una manta. Emilia iba con ellos, apretando su bolsa de vendas contra el pecho, sintiendo que cada paso era una moneda que pagaba por seguir viva. Y al amanecer, cuando el sol apenas empezaba a pintar de naranja las puntas de los mezquites, escucharon lo que confirma una profecía. Disparos a lo lejos. Gritos. Un silbato. El sonido de hombres entrando donde ellos habrían estado. Si se hubieran quedado 1 hora más, no estaríamos contando esto. Sosa se quedó mirando hacia atrás, hacia el humo que empezaba a levantarse. Y por primera vez, según un testimonio de un veterano que años después habló con un periodista en León, Sosa dijo algo que no parecía de él. Nos están cuidando, o nos están usando. Porque el aviso salvó vidas, sí, pero también abrió una puerta horrible. Si esa figura sabía el plan federal, entonces alguien le pasaba información, o la robaba, o estaba dentro. Y eso, en la revolución, es veneno. Porque la información no viaja sola. La información tiene manos, tiene ojos, tiene precio. Emilia, esa misma mañana, escribió en su cuaderno con letra apurada, como si temiera que el papel se le mojara con el sudor.
Hoy no nos salvaron con balas, nos salvaron con una frase. Y esa frase venía cargada de mañana. ¿Cómo se carga un mañana en la boca? Esa pregunta se quedó flotando. Y mientras Sosa intentaba decidir si debía agradecer o desconfiar, del lado federal la reacción fue otra. Furia. Porque no hay nada que humille más a un mando que llegar a un campamento y encontrar solo ceniza fría. Ni cuerpos, ni prisioneros, ni botín. Solo el eco de haber llegado tarde. Landa recibió el reporte del registro fallido. 3 columnas, 0 resultados, y una nota que decía: se sospecha filtración. Se recomienda investigar personal de telégrafo y guías locales. Ahí está el otro giro, el que cambia el foco. Ya no solo buscan a los invisibles, ahora buscan al que les habla, al que les abre puertas, al que les dice por dónde viene la pinza. Y cuando un gobierno empieza a sospechar de sus propios telégrafos, de sus propios guías, de sus propios soldados, la guerra se vuelve más sucia. Porque ya no se trata de ganar batallas, se trata de cortar lenguas. En los días siguientes, en pueblos pequeños donde la gente ya vivía con miedo a cualquier uniforme, empezaron a pasar cosas raras. Un telegrafista desaparecido, un arriero golpeado por saber demasiado, una anciana interrogada por dar agua a un desconocido. No siempre hay documentos de eso, a veces solo hay rumores. Pero los rumores, en esos años, eran la forma en que la verdad se escondía para sobrevivir. Y es aquí donde entra ella, la anciana. No sé su nombre real. En un testimonio recogido en los años 30 por un maestro rural, aparece como Doña Remedios, en otro, como Doña Meche. Pero todos coinciden en lo mismo. Era una mujer vieja, de manos duras, que vivía cerca de un lugar que nadie pisaba. Sosa la encontró por necesidad, porque después del aviso, ya no podía ignorar que los invisibles tenían rutas, y si tenían rutas, tenían refugio. Y si tenían refugio, el monte no era infinito, había un punto donde el suelo se tragaba las huellas. La anciana vivía en una casa de adobe baja, con un altar pequeño donde había una virgen y, al lado, una veladora a medio consumir. Afuera, gallinas flacas, un perro viejo que ni ladró. El tipo de casa donde la pobreza no es pose, es costumbre. Sosa llegó con 2 hombres. No entró como patrón. Entró como quien sabe que está pidiendo algo que no se compra. Doña Remedios lo miró sin miedo. Eso ya es raro. La mayoría de la gente, cuando ve armas, baja la mirada. Ella no. Usted es el que manda por aquí, dijo, como si lo supiera desde antes. Sosa no se anduvo con rodeos. Busco a los del monte. La anciana escupió a un lado, como si el nombre le diera mal sabor. Los busca mucha gente. Yo no quiero matarlos, dijo Sosa, y no sabemos si era verdad. Quiero hablar. Doña Remedios soltó una risa seca. Hablar. Con los que no quieren que los vean. Sosa apretó los dientes. Usted sabe algo. La anciana se quedó callada un momento. Se oyó el viento pegando en la puerta. Y entonces dijo, despacio, como quien decide si te da agua o te da veneno. Hay una barranca cerrada. No sale en mapas. No la cruzan ni los coyotes cuando la luna está alta. Ahí el suelo traga las huellas. Sosa se inclinó un poco hacia ella. ¿Dónde? La anciana levantó la mano y señaló hacia el poniente, hacia una línea de cerros que desde lejos parecen todos iguales. Más allá del mezquital, donde el arroyo se parte en 2 y uno de los brazos se muere. Ahí hay una entrada. No de cueva bonita, de esas que parecen boca de mina vieja. Nadie entra porque el que entra, sale distinto. O no sale. Uno de los hombres de Sosa se persignó sin darse cuenta. Sosa no. ¿Y ellos entran? La anciana lo miró fijo. Yo no dije eso. Lo está diciendo. Doña Remedios bajó la voz. Y en esa bajada hay algo que te pone la piel tensa. Si los busca, búsquelos donde el agua no suena, y la piedra no guarda marca. Pero le digo una cosa, comandante. El monte no es tonto. Si usted va con ruido, el monte lo entrega. Sosa se quedó quieto, porque en esa frase había una advertencia que no era superstición. Era táctica. Antes de irse, Sosa dejó algo sobre la mesa, un poco de sal, un pedazo de tela, quizá unas monedas. No como pago, sino como respeto. La anciana no lo tocó hasta que ellos salieron. Esa noche, Sosa reunió a sus hombres más confiables, no a los más bravos, a los que sabían callar. Les dijo que al día siguiente no habría marcha normal. Habría búsqueda,
y que nadie, absolutamente nadie, debía hablar de eso en el campamento. Emilia escuchó desde lejos y escribió una última línea en su cuaderno, una línea que parece un presentimiento. Si de verdad existe un lugar donde el suelo traga huellas, entonces no es que desaparezcan, es que saben exactamente dónde volverse piedra. Y aquí estamos, justo en el borde de la siguiente parte de la historia. Ya no es rumor, ya no son casos sueltos, ya no es solo miedo. Ahora hay un mapa con puntos. Hay una trampa que terminó en muñecos agujereados. Hay un aviso que salvó un campamento entero. Y hay una anciana señalando un lugar que nadie pisa. La pregunta ya no es si existen. La pregunta es, si Sosa entra a esa barranca, ¿va a encontrar un refugio vacío, como una burla más? ¿O va a encontrar por fin algo que pruebe que los invisibles son de carne y hueso? Y si son de carne y hueso, ¿por qué prefieren vivir como sombra, incluso cuando podrían ser leyenda con nombre? Porque tal vez, solo tal vez, el peligro no era el enemigo de enfrente. Tal vez el peligro era que alguien, en cuanto supiera quiénes eran, los borraría para siempre. Años después, cuando ya no se oían descargas en la madrugada, y el polvo de los caminos volvía a ser solo polvo, alguien regresó al monte a buscar una sola cosa, una prueba. No un corrido, no un dicen que. Una prueba que pesara en la mano. Porque lo más cruel de la revolución no fue solo la muerte. Fue la manera en que la guerra se tragaba los nombres. Un día eras el muchacho de tal rancho, al siguiente eras uno menos. Y si además habías vivido como sombra, entonces ni siquiera te tocaba esa pequeña misericordia de ser recordado por alguien. En 1919, cuando Carranza ya hablaba como si el país estuviera encarrilándose y en las estaciones volvían a colgar horarios, aunque nadie los respetara, el comandante Evaristo Sosa seguía con la misma espina clavada. Había sobrevivido a emboscadas, a hambre, a traiciones pequeñas y grandes. Había visto a hombres cambiar de bandera como quien cambia de sombrero. Y aún así, lo que no lo dejaba dormir no era un enemigo con nombre, sino esos otros, los que no querían nombre. Los invisibles del monte. Emilia también sobrevivió. Eso ya es casi un milagro en sí mismo. No volvió a ser la misma, claro, nadie vuelve. Pero siguió escribiendo, aunque ya no con la urgencia de quien cree que mañana la van a matar, sino con esa tristeza lenta de quien entiende que, si no lo anota, el mundo lo va a negar. En su cuaderno, el último apunte sobre ellos no era una hazaña, era una ausencia. Hace meses que no aparecen, y eso me asusta más que cuando aparecían. ¿Por qué? Porque durante un tiempo, por absurdo que suene, la gente se acostumbró a la idea de que en el borde de la derrota podía pasar algo. Una bala exacta, una cuerda cortada, un aviso en voz baja, y cuando esa posibilidad desaparece, el mundo se siente más frío, más definitivo. Sosa lo notó primero en los detalles. En los caminos ya no se escuchaban esos susurros de «hoy tal vez nos salvan». En las fogatas ya no se dejaban mensajes bajo piedras. Nadie hablaba de «la boca que traga pasos», con la misma fe. Los hombres, incluso los supersticiosos, empezaron a decirlo como se dice una historia vieja, con una sonrisa que tapa el miedo. Y del lado federal, el silencio fue todavía más raro, porque el agente Aurelio Landa, el de los mapas y los sellos, desapareció de los papeles como si nunca hubiera existido. En un archivo municipal, su nombre aparece una vez, en una lista de pagos atrasados. Luego nada. Ni ascenso, ni traslado, ni muerte registrada. Como si alguien hubiera decidido que era mejor que ese hombre no dejara huella, igual que los que perseguía. Te das cuenta del espejo, los que cazaban sombras, terminaron volviéndose sombra. Sosa, que no era tonto, entendió que el tiempo se le estaba acabando. No porque fuera viejo, sino porque la paz, cuando llega, borra rápido. La gente quiere comer, casarse, reconstruir. No quiere volver a mirar al monte con miedo. Y si él no iba ahora a esa barranca que doña Remedios había señalado, después ya no iría nunca. Así que una mañana de finales de 1919, cuando el aire amaneció frío en el Bajío, y el cielo tenía ese azul duro que parece vidrio, Sosa reunió a 3 hombres, no más, los mismos que habían sabido callar antes. Uno era Tomás, el zurdo Medina, ya no tan joven, con una cicatriz nueva en la ceja. Otro era Hilario, un veterano que había sido arriero y conocía el lenguaje de las piedras. El tercero era un tipo flaco apodado Chano,
que había servido de guía en la sierra y tenía la mala costumbre de mirar siempre hacia atrás, como si esperara que el pasado lo alcanzara. Emilia quiso ir. Sosa le dijo que no. Ella no discutió. Solo lo miró con esa calma que tienen las enfermeras de guerra, una calma que no es paz, es cansancio. Si encuentras algo, le dijo, no lo escondas. Sosa bajó la mirada un segundo, como si esa frase le pesara. Si encuentro algo, respondió, lo primero será sobrevivir para contarlo. Salieron antes de que el sol calentara. Llevaban cantimploras, un poco de tasajo, tortillas envueltas en manta y un par de vendas por costumbre, porque en México uno aprende que la sangre siempre encuentra cómo salir. No iban con uniforme completo, no iban con bandera, iban como hombres que no quieren ser vistos. El camino hacia el poniente era una mezcla de tierra dura y tramos de mezquital, donde las espinas te agarran la ropa como dedos. Pasaron por un arroyo seco donde aún quedaban marcas de ruedas viejas, como cicatrices en el suelo. A lo lejos se veía una línea de cerros, y entre ellos, una sombra más oscura, la barranca. Hilario se detuvo un momento y olfateó el aire, como si fuera animal. Aquí cambia, murmuró. ¿Qué cambia?, preguntó Tomás. El sonido, dijo Hilario. Aquí el monte escucha. Chano soltó una risa nerviosa. Pues que no nos oiga mucho. Sosa no respondió. Iba mirando el terreno como quien lee un texto en clave. Doña Remedios había dicho, donde el arroyo se parte en dos y uno de los brazos se muere. Y ahí estaba. Un cauce que se abría en una bifurcación rara, como si el agua hubiera dudado. Un brazo seguía, el otro se perdía en piedras y carrizo seco, como una vena cortada. Sosa levantó la mano. Alto, se quedaron quietos. El viento sopló y movió el carrizo con un susurro que parecía voz. No había pájaros, no había grillos, solo ese silencio que no es natural, ese silencio que se siente como si alguien hubiera apagado el mundo. ¿Y si es una trampa?, susurró Chano. Todo en la revolución fue una trampa, dijo Sosa sin voltear. La diferencia es si te quedas afuera o entras sabiendo. Se metieron por el brazo muerto del arroyo. Las paredes de la barranca empezaron a cerrarse, piedra sobre piedra, con manchas de humedad vieja. Había marcas de agua de temporadas pasadas, líneas oscuras que subían como dedos. El suelo era una mezcla de arena y piedra lisa. Ahí las huellas duran poco, ahí se entiende por qué alguien puede desaparecer. Caminaron así un buen rato, con el sol ya alto pero sin llegarles directo, porque la barranca se lo tragaba. El aire olía a tierra fría y a algo metálico, como cuando abres una caja de herramientas vieja. Y entonces, lo vieron. No era una cueva bonita, no era una entrada de película. Era una boca irregular en la pared, medio tapada por piedras caídas y ramas secas, como si el cerro hubiera intentado cerrarla. A un lado, una mancha negra en la roca. Humo antiguo. Hilario se agachó y tocó la piedra. «Fogón», dijo. «No de ayer, pero tampoco de hace 20 años». Tomás sintió que se le apretaba la garganta. «¿Aquí?». Sosa no contestó. Sacó una lámpara pequeña, de esas de aceite, y la encendió con cuidado. La luz tembló, amarilla, y de pronto el mundo se volvió estrecho. Entraron. Adentro hacía más frío. El suelo era duro, con grava. Había un pasillo corto que se abría a una especie de cámara baja. No era una mina profunda, más bien un hueco aprovechado, agrandado a mano. Y lo primero que notaron fue lo que no había. No había papeles, no había fotos, no había nombres escritos en ninguna parte. No había nada que dijera, aquí vivió fulano. Pero sí había señales humanas. Y esas señales, por pequeñas, daban más miedo que cualquier cuento. Un fogón apagado, con ceniza vieja, cuidadosamente recogida hacia un lado, como si alguien hubiera querido que no se notara desde la entrada. Latas oxidadas aplastadas y escondidas bajo piedras. Un pedazo de cuerda deshilachada, cortada con cuchillo, no rota. Un rincón excavado en el suelo, como un escondite vacío. Chano se agachó y metió los dedos en el hueco. «Alguien guardaba cosas aquí», dijo. «Y se las llevó», respondió Sosa. Tomás caminó despacio, mirando las paredes. Había marcas de cuchillo en la piedra, pequeñas, como si alguien hubiera afilado metal ahí muchas veces. Y en una esquina, colgando de un clavo viejo, un trapo endurecido por el tiempo, quizá una venda lavada y lavada hasta volverse casi cuero. Hilario,
que tenía ojo de arriero, señaló el suelo. ¿Ven eso? Eran huellas, no claras, no frescas, pero sí una zona donde la tierra estaba más compactada, como si muchas veces hubieran pisado el mismo lugar. Un camino invisible dentro del refugio. Sosa sintió una mezcla rara, triunfo y rabia. Triunfo porque doña Remedios no mentía. Rabia porque, incluso aquí, incluso en su propia guarida, los invisibles seguían siendo fieles a su regla. No dejarse atrapar por un nombre. Busquen, ordenó. Pero con respeto, no venimos a robar. Chano soltó una carcajada seca. ¿Respetar a los fantasmas? Sosa lo miró. Respetar a los vivos que decidieron ser fantasmas. Revisaron cada rincón. Detrás de una piedra suelta encontraron un pequeño paquete de tela. Dentro había 2 vendas limpias, dobladas con cuidado, y un puñado de sal envuelto en papel. Nada más. Como si alguien hubiera dejado eso para el siguiente, o para nadie. Tomás se quedó mirando las vendas. Emilia habría llorado con esto, murmuró. Y entonces, cuando ya parecía que el lugar iba a darle solo silencio, Hilario hizo un sonido bajo, como un ajá, contenido. Estaba en el fondo, donde la pared se curvaba. Había una grieta estrecha, y dentro, algo metálico. Hilario metió la mano con cuidado, se raspó los nudillos y sacó el objeto. Una cantimplora, de metal abollado, con la correa podrida. No era nueva, no era de desfile, era de uso. Tenía golpes, como si hubiera rodado por piedras. Y en la parte de abajo, casi borrado por el tiempo, había un grabado, no un nombre, una marca de taller. Casa B. González, León, y debajo, un año, 1908. Tomás la tomó como si fuera un animal frágil. La giró, buscando más. Nada. Ni iniciales, ni dedicatoria, ni para mi madre, nada. Solo esa marca y ese año, como una puerta a un mundo anterior a la guerra. Chano chistó. ¿Eso es todo? ¿Una cantimplora? Sosa no le contestó de inmediato. Se quedó mirando el metal, y en su cara pasó algo que casi nunca se le veía. Una duda que parecía dolor. Porque esa cantimplora era, al mismo tiempo, una prueba y una burla. Prueba de que alguien vivió ahí, de que no era puro cuento, de que hubo manos, sed, noches, frío, hambre, y burla porque, incluso dejando algo atrás, se aseguraron de que no sirviera para identificarlos. Tomás, con voz baja, dijo lo que todos estaban pensando. Esto lo dejaron a propósito. Hilario asintió. Si se les cayó, se lo habrían llevado después. Aquí no se cae nada sin que lo notes, no en un lugar así. Sosa apretó la cantimplora con fuerza, como si quisiera sacarle una respuesta. Entonces querían que alguien supiera, pero no demasiado. Salieron del refugio cuando el sol ya estaba bajando. Afuera, la barranca seguía igual de silenciosa, como si el cerro no tuviera memoria. Pero ellos sí. Caminaron de regreso sin hablar mucho. Y en el camino, Tomás se dio cuenta de algo que le erizó la piel. No los habían seguido, no los habían atacado, no les habían dejado un aviso, nada, como si los invisibles ya no estuvieran, o como si los hubieran visto entrar y salir sin necesidad de moverse. Esa noche, en un jacal prestado en las afueras de un pueblo pequeño, Sosa limpió la cantimplora con un trapo húmedo. La marca, Casa B. González, León, se veía mejor. El año también, 1908, antes de Madero, antes de Huerta, antes de que el país se partiera en pedazos. Tomás se sentó frente a él. ¿Qué vas a hacer con eso?, preguntó. Sosa tardó en responder. Lo que Emilia me pidió, dijo al fin. No esconderlo. Pero decirlo era fácil. Hacerlo era otra cosa. Porque al día siguiente, cuando Sosa intentó preguntar en la comandancia local si existía algún registro de una Casa B. González que fabricara cantimploras para tropas o rurales, lo miraron como si estuviera pidiendo dinamita. Un escribiente joven, con bigote ralo, revisó un libro y negó con la cabeza. Señor, aquí no hay nada de eso. Y aunque hubiera, ¿para qué lo quiere? Sosa no dijo, para encontrar a los invisibles. Dijo algo más simple. Para cerrar una historia. El escribiente bajó la voz. Hay historias que no se cierran, se dejan quietas. En León, un viejo herrero le dijo que sí, que había habido talleres que hacían cantimploras y cuchillos para quien pagara, federales, revolucionarios, rurales, lo que fuera,
pero que en esos años los libros se quemaron, se perdieron, se mojaron, y que si alguien quería borrar un rastro, bastaba con pagarle a la persona correcta o asustar a la equivocada. Sosa empezó a entender el tamaño del muro. No era solo que no hubiera archivos, era que había una voluntad de que no los hubiera. Y ahí viene el giro amargo, el que cambia la pregunta final. Porque durante años todos se preguntaron, ¿quiénes eran? Pero cuando tienes en la mano una prueba mínima, y aún así el mundo alrededor se comporta como si esa prueba fuera peligrosa, entonces la pregunta se voltea sola. ¿Qué estaban evitando? ¿De quién se escondían? Sosa habló con Emilia unos días después. Ella lo recibió en un cuarto donde olía a alcohol y a jabón barato. Tenía el cuaderno sobre la mesa, ya gastado, con las esquinas dobladas. Sosa puso la cantimplora frente a ella. Emilia la miró como si fuera un corazón. No la tocó de inmediato. Primero leyó la marca. El año. Luego pasó los dedos por las abolladuras, como si pudiera sentir en ellas la historia. «Es real», susurró. «Sí», dijo Sosa. «Y no dice nada». Emilia levantó la vista. «Dice lo suficiente». Sosa se sentó pesado, como si de pronto le dolieran los huesos. «Fui a preguntar. No hay registros. Nadie quiere hablar. Y si hablan, hablan con miedo». Emilia asintió despacio. «Porque tal vez no eran un grupo que quisiera medallas», dijo. «Tal vez eran un grupo que no podía permitirse ser reconocido». Sosa la miró fijo. «Dime tus teorías, Emilia. Las tuyas, no las de los corridos». Ella respiró hondo, y cuando habló, su voz sonó como cuando una enfermera te dice la verdad sin adornos. Una posibilidad. Eran gente de inteligencia, de algún bando, pero tan sucia la guerra, tan cambiantes los jefes, que si se identificaban, los usaban y luego los mataban. Sosa no reaccionó, solo escuchó. «Otra. Desertores», siguió Emilia. «Hombres que se salieron de una leva o que escaparon de un fusilamiento y entendieron que la única forma de ayudar sin condenar a los suyos era no existir. Si alguien los reconocía, el castigo caía sobre su familia, sobre su rancho, sobre su pueblo». Tomás, que estaba en la puerta, apretó la mandíbula. Porque en México, en esos años, el castigo no era solo para ti, era para los tuyos. «Y otra», dijo Emilia, bajando la voz. «La más simple y la más triste. Eran gente del monte. Campesinos, arrieros, quizá una comunidad entera que decidió proteger rutas de niños, de heridos, de mujeres, y que aprendió a moverse como se mueve el venado, sin dejar huella, sin pedir nada, porque pedir algo era exponerse». Sosa miró la cantimplora. «¿Y por qué se llevaban a los muertos?», preguntó, y esa pregunta le salió como un reproche viejo. Emilia tardó en responder. «Porque un cadáver es una historia», dijo al fin. «Y si dejas el cadáver, dejas la historia en manos del enemigo. A veces se los llevaban para enterrarlos, a veces, para que no los reconocieran, para que no hubiera represalias, para que no hubiera nombres». Sosa se quedó callado. Y en ese silencio, por primera vez, la idea de los invisibles dejó de ser una hazaña misteriosa y se volvió algo más humano, una estrategia de supervivencia. Emilia tomó la cantimplora por fin y la acercó a la luz. «¿Ves esto?», dijo, señalando una abolladura grande en un costado. «Esto no es de caída, esto es de golpe, de bala quizá. Alguien la llevaba puesta cuando pasó algo». Tomás se acercó. «¿Y si...?» empezó, pero no terminó la frase. ¿Y si los invisibles no desaparecieron porque la guerra terminó? ¿Y si desaparecieron porque los cazaron? ¿O porque, al terminar la guerra, el nuevo orden necesitaba héroes con uniforme, no sombras que recordaran que el Estado no controlaba el monte? Sosa se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, un niño corría detrás de una pelota hecha con trapos. La vida insistía. «Landa también desapareció», dijo Sosa de pronto, como si se hablara a sí mismo. «El que los investigaba. Se borró». Emilia lo miró con una seriedad que daba miedo. «Entonces no solo se escondían de los federales», dijo. «Se escondían de cualquiera que pudiera convertirlos en expediente». Sosa apretó los puños. «¿Y qué hago yo con esto?», preguntó. «¿Lo llevo a un museo? ¿Lo entrego a un gobierno que mañana cambia de cara? ¿Lo guardo bajo mi cama como un amuleto?». Emilia cerró su cuaderno con cuidado. «Haces lo único que no pueden borrar», dijo.
Lo cuentas, sin inventarles un nombre, sin vestirlos de santo. Los cuentas como fueron. Gente que eligió no existir para que otros existieran. Sosa volvió a la mesa. Miró la cantimplora una última vez. ¿Y si un día alguien viene y me dice que deje de hablar? Preguntó, y en su voz había algo que no era miedo, era experiencia. Emilia sostuvo su mirada. Entonces sabrás que estabas diciendo algo verdadero. Pasaron los años. La cantimplora cambió de manos. No muchas. Sosa no era hombre de confiar. Pero la guardó, y cuando ya sintió que su propia historia se estaba apagando, se la dejó a Emilia, o a alguien cercano a ella, según versiones. No hay acta, no hay sello, solo un rastro oral, como casi todo lo que importa en este país. En los 30, un maestro rural que recogía historias para enseñarles a los niños que la revolución no era solo nombres de generales, escribió una nota en un cuaderno escolar. Cantimplora hallada en Barranca, Marca de León, 1908, relacionada con relatos de invisibles del monte, y esa nota, por pura suerte, sobrevivió en un cajón de escuela, entre mapas rotos y libros de lectura. Eso es lo que tenemos. Una cantimplora abollada, un refugio limpio, demasiado limpio. Testimonios de ambos bandos que coinciden en lo imposible. Y un silencio institucional que no suena a olvido. Suena a decisión. Porque aquí está el detalle final, el que a mí me deja con un nudo en la garganta. Si alguien se tomó el trabajo de limpiar ese refugio, de no dejar papeles, de no dejar nombres, de cortar cuerdas, de esconder latas, entonces no era solo prudencia. Era una forma de desaparecer incluso después de desaparecer. Como si supieran que la guerra no termina cuando callan los rifles. La guerra cambia de ropa, se vuelve archivo, se vuelve venganza, se vuelve ajuste de cuentas, y entonces al final, la pregunta ya no es, ¿quiénes eran los invisibles del monte? La pregunta es otra, más incómoda, más humana. Si ayudaban a salvar niños, heridos, gente que no alcanzaba a correr. ¿De qué estaban huyendo ellos, incluso mientras salvaban vidas? ¿A quién le tenían más miedo que a las balas?